trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Nuevamente un gusto muy grande de iniciar este ciclo 2019 con la compañía de todos ustedes. Hoy estamos cursando nuestro 10º año en esta casa que siempre nos acoge con tanta amabilidad y cariño. Hoy vamos a hacer un programa que creo que nos concierne a todos, nos interpela a todos, que es el cambio climático. ¿Qué va a pasar con nuestra querida casa? Con la única casa que tenemos en la que estamos todos inmersos, porque todos habitamos en este planeta Tierra. Y si no aprendemos a cuidarlo, como dice el Papa Francisco, puede llegar hasta la extinción de la humanidad. Hoy vamos a hablar del tan temido cambio climático. Ustedes están viendo imágenes de terribles nevadas en lugares donde a veces la temperatura baja hasta 30 grados bajo cero. Ustedes son testigos de las inundaciones inesperadas en lugares desérticos, como vamos a ver después, el desierto de Atacama. También son testigos de tsunamis, de maremotos, y de tantos otros fenómenos climáticos que hasta hace poco eran muy inusuales. Me va a acompañar mi querida amiga, la profesora en Ciencias Sociales, la señora Liliana Gamalero, con la cual voy a tener el gusto de conversar sobre las causas y las consecuencias de este tan temido cambio climático. Así que me parece que el programa va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Hola Lili, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente reiniciando el ciclo. Muy bien, gracias por la invitación. Me toca el cierre y el inicio de una nueva temporada, así que espero que con éxitos, como fue el año pasado. Gracias, querida Liliana. Bueno, el tema que hoy nos interpela no es tan lindo ni tan simpático como con el cual terminamos, que fue la Navidad, que es un periodo hermoso. Tenemos que empezar a hablar de este tema que realmente se ha puesto acuciante, diría yo, que es el cambio climático, ¿no? Y para eso nos tenemos que remitir al siglo XVIII, a la mitad del siglo XVIII, porque ahí comienza lo que se llama la primera revolución industrial. Acá la profe de historia me va a decir si estoy correcta o no. Muy bien, sí. Comienza en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII. Por supuesto que como gran revolución modifica todo el aspecto político, económico y social de Europa, de sus colonias, y que continúa en una segunda revolución industrial, en una tercera y una tecnológica o científica que nos ocupa ahora. Pero la primera revolución industrial es un poco el inicio de la contaminación atmosférica, del cambio climático, de todos los problemas ambientales, porque hasta ese momento la fabricación, sobre todo de las telas de algodón, que allí se inicia la revolución, era reducida a unos talleres, eran manufacturas o talleres con un maestro, un aprendiz y un oficial, o un trabajo doméstico, y no había una gran, diríamos, influencia del hombre sobre la naturaleza. Bueno, lógicamente, porque unas talleristas hicieran unas prendas, claro, obviamente eso no iba a incidir en el medio ambiente. Claro. Pero bueno,
no podíamos seguir, ¿no es cierto?, como en el siglo XVIII. No, la evolución obviamente iba a venir de alguna manera o de otra, por supuesto. iba a venir, ¿no es cierto? Y se dio en Inglaterra porque, bueno, porque en ese momento poseía carbón, el carbón para el vapor, ¿no?, para la producción de vapor, el hierro, capitales, colonias. Los primeros tejidos se vendieron a los esclavos de sus colonias en Estados Unidos o en el resto de América. Así que, bueno, se dieron todas las condiciones para la gran revolución. Claro, bueno, comenzamos con, digamos, la máquina a vapor, sí, con la famosa locomotora de un tal Stephenson, sí, un tal George Stephenson, y eran trenes de madera que recorrían a 7 kilómetros por hora, y eso les parecía una maravilla, bueno, comparado con el carro y el caballo, obviamente que es así. Si el señor director puede ir poniendo un videíto cortito que nos habla de la locomotora. La energía del vapor se había aprovechado durante años en gigantescas máquinas industriales. Funcionaban con vapor a baja presión. Un joven ingeniero de Cornualles, Richard Trevithick, empezó a trabajar en una máquina usando una nueva y potente tecnología que muchos consideraban altamente peligrosa. Utilizando una caldera pequeña pero resistente, se podía contener el vapor a alta presión. En 1801, Trevithick soltó algo nunca visto en la carretera de Camborne a Tahiti ni en ninguna otra carretera para el caso. Lo bautizó como Puffing Devil, o Diablo soplando, un aparato extraordinario. ¿Cuáles son las características físicas de una máquina de vapor a alta presión? Bueno, esta es una unidad autónoma, así que todo está aquí. Lleva una caldera y un motor combinado. Bien. Este tambor negro de aquí es básicamente la caldera que contiene el agua. Ya. Y en este extremo hay un cilindro vertical, solo uno, con 18 centímetros de diámetro y 40 centímetros de carrera. Eso hace que el pistón se mueva arriba y abajo, 40 centímetros. Eso funciona arriba y abajo. Con esa barra del pistón levanta y baja esa viga que tira de aquí conectando las barras y hace rotar el eje trasero, que es el eje de la manivela. Este tipo de invento, la máquina de vapor a alta presión, tenía mucho potencial, ¿no? Sí, este fue el primer vehículo del mundo que tuvo éxito y el antecesor de todo el transporte moderno por carretera. Podemos seguir su revolucionario desarrollo a través de varias máquinas hasta llegar al coche moderno con motor. Esta máquina lleva incorporados 4 dispositivos de seguridad que, si los hubiera patentado, hubiera tenido una baronía, fortuna y bienes y todo lo demás, pero no lo hizo. Sin embargo, se siguieron usando durante toda la era del vapor y algunos todavía se usan en centrales nucleares. Increíble, ¿verdad? Un tipo increíble. Pero ocurrió un desastre. En un accidente difícil de entender, Trevithick estrelló su carruaje de vapor, pero se alejó de la escena para tomarse un par de cervezas en el pub local. Con todos sus dispositivos de seguridad, el Puffing Devil había estallado. De todos modos, corría el año 1801 y las carreteras aún no estaban realmente como para soportar el aparato de Trevithick, que era mucho más pesado que cualquier otra cosa en la carretera. Desanimado, volvió a las minas. Y allí vio que su próximo avance había estado delante de sus narices toda su vida. Raíles. Durante muchos años, estas pistas maltratadas, conocidas como vías, llevaban al caballo atado a carros como este, llenos de carbón desde la mina hasta las barcazas del canal. Al observar este procedimiento, Trevithick se hizo una pregunta muy simple. ¿Se podría adaptar su máquina para reemplazar al caballo y arrastrar los carros por la vía? Bueno, lo que debe de haber significado, imagínate, para el siglo XIX, esta nueva máquina, la locomotora, ¿no?, que suplantaba, si bien al principio comenzó con ciertos tropiezos, sí, por supuesto, lo que debe de haber significado que el hombre pudiese viajar distancias largas. Claro. Porque hasta ese momento, ¿qué tenía? El caballo, sí, y el carro. Claro. Bueno, y el barco. Bueno, que también era a vapor en esa época. Que comenzaba a ser a vapor. Claro, como vimos en el video, este invento comienza cuando se utilizan las vagonetas que se utilizaban para sacar el carbón de la mina, que en un principio eran arrastradas por niños.
Hay que ver que la revolución industrial trajo una gran desigualdad social entre ricos y pobres, además de contaminación. Así que luego el trabajo de los niños fue reemplazado por los caballos y luego por el ferrocarril, que transportaba obreros, transportaba pasajeros, mercadería, carbón, hierro. Y bueno, hizo que primero en Inglaterra, luego en Europa y luego en Estados Unidos recorriese grandes extensiones y grandes distancias. Vos sabés que hay un escritor inglés que pinta de cuerpo entero esta época, que es Charles Dickens, Sí. que apenas vivió 58 años nada más. Pero este escritor, él padeció en carne propia lo que fue estar trabajando en una de estas fábricas en condiciones infrahumanas, porque apenas tenía 12 años. Y he leído diferentes novelas de Dickens, una es Hard Times, que son tiempos difíciles, en las cuales esas novelas, hay muchas, él narra cómo los ingleses, los jefes, les colocaban varillas en las espaldas a los niños, que algunos eran de 9 años, Sí. para que no se pudieran sentar en toda la jornada laboral. Y esa jornada laboral duraba 14 horas. Y hasta 16 horas también. Y después les pagaban unos sueldos miserables, Sí. ¿no? A ellos, a los niños, a los madres, a los padres. Y el padre de Dickens padeció la cárcel porque no pudo pagar deudas, por el que fueran los impuestos, y entonces en aquella época iban a la cárcel como un delincuente común. Sí. Y Dickens todo esto lo narra porque él lo padece en carne propia, y él hace una literatura de crítica social, no solamente de los obreros, sino también de las condiciones de las pobres prostitutas, que vos conocés el caso muy bien de Jack el Destripador, ¿no? Sí, En la zona de Whitechapel. Bueno, eso es una harina de otro costal. Vamos a empezar a hablar un poquito y de a poco, porque el fenómeno es sumamente complejo. ¿A qué se llama cambio climático? En realidad el cambio climático es uno de los aspectos de las problemáticas ambientales. Las problemáticas ambientales se han dado sobre todo en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, debido a la pésima, por decir, relación entre el hombre y la naturaleza. Hay que diferenciar lo que son grandes fenómenos naturales, un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, de algo que se produce como consecuencia de del mal aprovechamiento que hace el hombre de la naturaleza. Y el cambio climático, junto con la deforestación, la contaminación del aire, del agua, la desertización, son uno de los aspectos, la lluvia ácida, algunos de los aspectos de esos problemas ambientales. Lo que ocurre es que cada vez se hacen más agresivos, más introspectivos para el hombre y, bueno, según dijo... Y más incontrolable. Y más incontrolable, claro. Por supuesto. Sí se puede controlar lo que el hombre produce, pero no lo que la naturaleza por sí... la que la naturaleza se desquita. Se desquita, claro. Se desquita, exactamente, claro, ¿no? claro. Vos sabés que los aborígenes veneran a su Pachamama. Claro, ¿no? lógico. Desde eso de tiempo inmemorial. Sí. Y por suerte, parece ser que el hombre de a poco va tomando conciencia. Lo que pasa es que también del platillo de la balanza está la concientización. Pero del otro platillo de la balanza están las mezquindades. Claro. Entonces, los países más industrializados, las grandes potencias, sí. de entre las cuales tenemos que mencionar a Estados Unidos, que se ha negado sistemáticamente a firmar los famosos protocolos. Sí, ha firmado el protocolo de Kioto, pero se ha retirado del protocolo de París. De París. Por una promesa que hizo en su campaña electoral, según él, por el bien de la nación. Como si la nación no estuviera inserta claro. dentro de este planeta llamado Tierra. Lógico. Ellos vivieran en un planeta aparte. Supuesto, ¿no es por cierto? supuesto. En el próximo bloque vamos a hablar, porque tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo, de un señor llamado Alfred Arnold Gore, más conocido por Al Gore,
que es la contracara del señor Trump, que está luchando por este tema de la concientización del cambio climático. Y a eso ha abocado su vida, porque Sí. ahora es un hombre grande, ya ha recibido muchos premios, pero de Al Gore hablamos en el próximo blog. Ya venimos. En este primer libro de la saga, Crimen en el convento de la adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo. Y el comisario Ledesma, junto a su amigo, el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolve el misterio leyendo Crimen en el convento de la adoración y su nueva entrega, No matarás. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, hay un señor que se llama Al Gore, que es muy conocido porque ha ganado el Premio Nobel de la Paz, abogado, que fue vicepresidente de Clinton, que está luchando a través, bueno, con todos los medios que él tiene para concientizar. ¿Es así, Lili? Sí, sí, ha hecho varias películas, ¿no? Y da conferencias y, bueno, como vos decís, se opone a la idea de Trump de cuidar la tierra, ¿no? De protegerla. O sea, él dice que hay caminos alternativos. Claro. No es que tienen que dejar de producir las empresas porque eso Es traería otro imposible, problema. es imposible. Se dejaría a la gente sin trabajo, vendría Claro, la miseria, es etcétera, imposible. etcétera. Pero él dice que hay nuevas formas de obtener energía. Por ejemplo, los famosos paneles solares. Claro, la energía eólica, La energía del eólica, sol, la energía exactamente. Y geotérmica. eso también redunda en mayor trabajo para la gente que se dedica a este tipo de energía, que trabaja con esta energía, y que va dejando la otra que es tan contaminante. Sí. ¿No? Sí, sí. Si podemos ver una entrevista que le hacen a Al Gore, por favor. Durante años, Estados Unidos fue el líder en la lucha por crear conciencia y tratar de frenar el avance del cambio climático. Pero para sorpresa del mundo entero, el presidente Trump no solo se retiró del Tratado de París, en el que los países de todo el mundo se comprometían a reducir la emisión de gases contaminantes, sino que ha dicho cosas tan absurdas como que el cambio climático es un invento de la China. Por suerte hay líderes como el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que ante toda esa resistencia han redoblado sus esfuerzos para entrenar a las personas y dar a conocer la información. Y él está a punto de estrenar la segunda parte de su película, Una verdad incómoda, titulada Una secuela incómoda. El también Premio Nobel de la Paz me acompaña en vivo. Bienvenido, vicepresidente Gore. Gracias. Es muy difícil convencer a las personas escépticas que no creen en el cambio climático de lo que está pasando. Pero usted dice que la madre naturaleza se va a encargar de eso, porque la madre naturaleza es muy convincente. ¿Cuál es el peor escenario que vamos a tener ante nosotros si no actuamos con rapidez? Algunas regiones del planeta van a terminar siendo inhabitables. La producción de alimentos se verá amenazada. Debido al calor extremo, las plantas sencillamente no van a aguantar. Por una parte, el nivel del mar inundará las costas permanentemente y por otro, habrá escasez de agua en las montañas. Va a ser un serio problema en países como Perú y Bolivia y en la cordillera andina. Muchas personas no entienden cómo es que el cambio climático afecta y propulsa estas tormentas tan terribles que cobran vidas y causan destrozos. ¿Usted podría explicarlo un poquito? Estamos atrapando tanto calor en la atmósfera con la contaminación que los océanos se están sobrecalentando. Y eso lleva a que el agua se evapore con más rapidez. En solo 30 años, la humedad del planeta ha aumentado un 5%. Eso lleva a que las tormentas traigan una cantidad descomunal de agua. Por eso estamos viendo inundaciones históricas. Muchas personas en nuestra audiencia tienen problemas tan graves del día a día para sobrevivir, para sacar a sus hijos adelante, muchas veces en extrema pobreza, que no entienden o no ven la importancia de prestarle atención a esta situación del cambio climático. ¿Qué les dice a ellos? Todos queremos el bienestar de nuestros hijos. La buena noticia es que para las personas de bajos recursos habrán grandes oportunidades de empleo en el camino a combatir el cambio climático.
Por ejemplo, en la industria de energía solar ha habido un 17% de aumento en empleos disponibles. Muchas personas van a encontrar trabajo en el cambio a energías renovables, a la par que aseguramos el futuro de nuestros hijos. Y el mensaje de una secuela inconveniente, una secuela incómoda, es precisamente ese, es un mensaje de esperanza ante las opciones que tenemos para salvar al planeta. La buena noticia es que la tecnología solar y la del viento, así como la de los carros eléctricos, está avanzando y cada vez es más asequible. Los precios están bajando tremendamente. En algunas partes del mundo ya es más barato obtener energía de estas fuentes renovables que no contaminan. Y ese va a ser el futuro. ¿Por qué te parece a vos que los países, sobre todo las primeras potencias como China, que también sé que creo que se resiste bastante al tema del cambio, Sí. y Estados Unidos, son tan renuentes a no aceptar este cambio por energías renovables que traerían un beneficio, inclusive abaratarían los costos? ¿Por qué te pensás que son tan renuentes en querer cambiar? Bueno, tenemos que primero identificar a los países que están en un ranking, ¿no?, de los más contaminantes. Y de Estados Unidos pasamos a China en el primer lugar, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Japón, por ejemplo, que son países sumamente industrializados. El tema se va a dar cuando los recursos del petróleo se agoten. Hasta ahora, los grandes intereses económicos, las grandes petroleras, un poco han frenado el uso de estos otros medios de producir energía. Pero como dijo Al Gore y como se ha estudiado, los que más padecen el cambio climático son los países pobres, no los ricos, porque los países pobres tienen menos defensa contra todos estos desastres que se producen. Hay grandes intereses. La revolución industrial ha traído al capital y el capital en muchos casos frena estos avances. Tenemos que decir que, por ejemplo, España o Francia u otros países de la Unión Europea y nuestro país también han implementado sobre todo la energía eólica, que es no contaminante y muy económica. Así bueno, que qué bueno creo es eso. que va de la mano un poco el agotamiento de los yacimientos de petróleo. Hasta que no vean que se agote. Bueno, hasta que no vean, creo que no, pero claro, bueno, paulatinamente van a tener que rendirse ante esta evidencia. El tema más grave es el de China, que bueno, es una gran potencia en la actualidad, es una potencia industrial, comercial, que no ha firmado ninguno de los tratados ni piensa adherirse. Así que, ahí está el gran problema, gigante asiático. El gigante asiático. Estados Unidos se niega, pero bueno, pienso que va a ser durante esta presidencia, claro. O la segunda, si es que creo que va a ser reelecto. Dios lo dirá. Dios lo dirá. Pero después hay movimientos ecologistas muy importantes, ¿no? Greenpeace es de ahí de sí, por supuesto. Tenemos, y a nivel mundial, tenemos también en Argentina una lista la Fundación Vida Silvestre, sí, ¿no? Hay muchísimos organismos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una gran lista, si querés las puedo... A ver, dime algunas. Las puedo leer. Acá en Argentina están luchando por el tema ecológico. En Argentina, por supuesto que hay una gran conciencia. Tenemos que decir que ocupamos en el ranking mundial, por así decirlo, el número 28 de los países más contaminantes. Estamos en ese lugar, ¿no? Y bueno, en esa escala no es mejor no es bueno estar en los primeros. No, por supuesto lugares. que mejor sería estar en los últimos. No. Bueno, en nuestro país hace muchísimos años funciona Fundama, que es la Fundación Argentina del Medio Ambiente. Son todas fundaciones sin fines de lucro. En la ciudad de Buenos Aires existe el Banco de Bosques, los Cascos Verdes, que se dedican sobre todo a la educación y a tomar conciencia, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, por supuesto Vida Silvestre, con más de 35 años, que trata de educar al ser humano
en las necesidades del cuidado del ecosistema, y Greenpeace Argentina, ¿no? Que tiene una gran misión y que está muy visibilizada, sobre todo por las grandes campañas que hacen. Por ejemplo, hace poco una campaña por un derrame de petróleo en el sur, contra la caza de ballenas, o contra la tala de los bosques en el Chaco. Indiscriminada, ¿no? Claro, así claro. Que visibilizan su tarea por esas... y también han ido presos, ¿te acuerdas de aquellos chicos que estuvieron presos en Rusia? En Rusia, sí. Puede ser que algunos... algunos... de esas campañas en contra... Claro, de toda esta campaña ecológica. Yo creo que a través de la educación, ya que nosotros somos docentes y consideramos que la educación es la base de cualquier sociedad, y a través de ella es como hay que concientizar a los niños desde que son muy pequeños sobre este tema de la ecología, ¿no? Y tenemos que decir que el Papa Francisco está haciendo una campaña muy importante. No nos olvidemos de la encíclica Laudato Si, mi Signore, así se llama. Alabado seas mi Señor. El Papa Francisco es uno de los papas ecológicos, diría yo, por decirlo de forma simpática, ¿no? Sí. Pero que se ha preocupado muchísimo por este tema y que da conferencias permanentemente donde llega a decir que está en peligro la humanidad. Que podemos llegar a la extinción de la humanidad, ¿no? O por lo menos de buena parte de la humanidad. Porque estos fenómenos naturales, que como hemos visto, están teniendo una infrecuencia. ¿Cuándo hemos tenido, por ejemplo, tornados en Buenos Aires? No es zona de tornados. No, el sur de Santa Fe, sí, Entre Ríos. En Buenos Aires no. No es zona de tornado. No es zona de tornado. Y bueno, sin embargo hemos tenido uno en Azul hace muy poco, y ya vamos a ver pronto las imágenes. Estamos hablando entonces de las consecuencias del cambio climático, y en el próximo bloque vamos a hablar de la cumbre del G20 que tuvo lugar en noviembre y diciembre del año pasado en Argentina, y que realmente fue muy importante. No solo por, digamos así, por lo que le significó al país en cuanto al reconocimiento, al mostrarse, sino también porque se firmó un documento que yo acá tengo, y vos también lo tenés, mediante el cual se pusieron de acuerdo los principales líderes que concurrieron a este G20 en temas muy esenciales y muy importantes. Y entre esos puntos hay dos que refieren al cambio climático. Así que ya venimos y ya hablamos. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus dos primeras creaciones. 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a hablar del G20, que fue tan importante para nosotros como país, y me gustaría que leyeras algunos puntitos de ese acuerdo al que lograron firmar todos, ¿no? Sí. Firmar por lo menos... El documento final fue firmado por todos los miembros el 1 de diciembre bajo el título Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible, e incluye 31 puntos de 6 páginas sobre diversos temas: comercio internacional, cambio climático, protección del medio ambiente, cambio tecnológico, además de otros objetivos en educación, salud, igualdad de género y protección laboral. Acá están enumerados los principales temas, pero voy a leer los dos que nos competen ahora. Compromiso en implementar el Acuerdo de París para el cambio climático. Estados Unidos ratifica su retiro del acuerdo, a pesar de haber firmado, y lograr sistemas de energía más limpios.
Bueno, hay otros que me interesan muchísimo, que es sobre la trata de personas, porque hoy en el diario salió un artículo muy importante. ¿Podrías leer lo de la trata de personas? Se han puesto de acuerdo en luchar todos contra la trata de personas. Acciones para erradicar el trabajo infantil, el tráfico de personas y la esclavitud moderna. Bueno, hoy en el diario salió un artículo interesantísimo que hablaba de el rescate de 13.000 y pico de personas de ambos sexos, de la explotación en talleres, porque también está la explotación laboral. Por supuesto. No solamente la explotación sexual, porque a veces no es con fines sexuales, sino es laborales, en los que esos también talleres de costura donde les pagan sueldos misérrimos, paupérrimos, y los tienen trabajando, bueno, y son talleres clandestinos, hasta que alguien los denuncia. Hace poco también denunciaron, pero hoy justamente salió un artículo en el diario que me gustó muchísimo porque ya llevan rescatados ese número de personas. Con respecto a los diferentes protocolos, porque hubo uno en Kioto. En Kioto en 1997. Y hubo otro ahora en París más cercano. En París en el 2005. 2005, sí. Bueno, me gustaría que nos comentaras de ambos. En el protocolo en Kioto, en la firma de ese protocolo, participaron más de 145 países. En ese caso, Estados Unidos sí se adhirió, China nunca se ha adherido. O sea que China es consecuente consigo misma. Claro, con sus nunca principios. Se firmó ningún protocolo. No, y bueno, y allí se dieron los lineamientos más importantes, sobre todo para disminuir la contaminación del aire, ¿no? Porque hablamos de contaminación del aire, pero también podemos hablar de contaminación del agua, de los mares, del claro. Hay una contaminación auditiva en las ciudades también, o visual. Bueno, pero sobre todo la contaminación del aire que lleva a este efecto, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono. En el protocolo de Kioto, en su artículo 2, dice reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en un contexto de desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza. Porque muy bien, como vos dijiste, el Papa o el artículo que vos te referiste, este cambio climático afecta a los más pobres, afecta a los países africanos, donde se da la desertificación, afecta a Brasil con la tala del Amazonas, es decir, que afecta a los más pobres y a los más vulnerables. Y también hay que hablar de los refugiados, que produce ese cambio climático. Bueno, lo que está diciendo, lo que está advirtiendo Al Gore, que si se destruyen las ciudades, cada vez va a haber más migrantes, cada vez va a haber más refugiados, y eso a su vez va a traer consecuencias muy negativas para los que habiten en esos países. Vos sabés que el tema de, cuando volvemos al siglo XIX, hubo un papa que fue León XIII, que saca una encíclica que se llamó De Rerum Novarum, ¿no? Y ya ese papa advertía sobre la explotación desigual de la riqueza y de los abusos con respecto a los más desfavorecidos. O sea que no, el tema no es de ayer, y ya hubo varios papas que han denunciado esto, no es de ahora, ¿no? Ahora tenemos que decir que cuando surge la revolución industrial y se explota de esa forma tan miserable a los niños, sin distinguir criaturas, mujeres, a los hombres, a los débiles, bueno, por supuesto. Surgen entonces la clase proletaria. Claro. ¿Te acordás, no es cierto? Sí, por supuesto. Y ahí comienzan todos estos movimientos como el marxismo, el comunismo, el anarquismo, el socialismo utópico, bueno, todos aquellos el sindicalismo. Por supuesto, que luchan contra la opresión de ese capital, el capital que ya pasa a manos burguesas. Ya el capital no es de la nobleza, sino que la concentración de capitales se da en manos de los burgueses, y ahora en la actualidad de empresas que ya no tienen dueño, ¿no? Sino que son grandes sociedades anónimas o emporios.
Claro. Pero volvamos, esto siempre va marcando una desigualdad social, Bueno, y una marginalidad. La desigualdad social, yo creo que lograr una equitativa y justa distribución de la riqueza me parece algo medio, digamos así, utópico. Sí, utópico, porque lamentablemente siempre la riqueza ha estado concentrada en las manos de unos pocos, ¿no? Que es así, Sí. con las consecuencias consabidas que hacen que sufran muchos, ¿no? Y todos estos movimientos sociales que en su esencia o en su origen han sido positivos, porque después de todo, todos tratan de lo mismo, Claro. distribuir las riquezas de una forma más equitativa. Sí. Pero después la cuestión es que los intereses creados interfieren y ya entonces volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Claro. Que hay novelas muy interesantes como, por ejemplo, la de Animal Farm, Rebelión Sí, en la La Granja, Granja. de George Orwell, Sí. ¿no? Que es una crítica acerba contra el comunismo, por Claro. ejemplo, porque al final después quedan, como de costumbre, están los de la plana mayor, digamos así, los que manejan y son los que y el se enriquecen a proletariado, costa claro. de Sí, los sí. demás. Con respecto al cambio climático, me gustaría que hablara sobre la acidificación de las aguas, Bueno, que es también otra de las consecuencias Claro. nefastas, ¿no? hay, como dije al principio, los cataclismos ambientales son muchos y en general tienen un origen en común o son unos consecuencia de otros. Si vamos a hablar de la disminución de la capa de ozono, por ejemplo, el ozono es un gas que se encuentra entre los 20 y 40 kilómetros en la atmósfera. Ese gas nos protege de los rayos ultravioletas que provocan, ya sabemos, enfermedades, cáncer, enfermedades inmunológicas. Debido a la emisión de los gases en la capa de ozono, que ocupa en la Antártida una superficie similar a América del Norte. O sea que es decir, inmensa. es inmensa esa capa de ozono que se amplía o disminuye de acuerdo a las medidas que se tomen en cuanto a la emisión de gases. Es una de las problemáticas. Otra de las problemáticas es la llamada lluvia ácida. La lluvia ácida, La sí. lluvia ácida o la acidificación. ¿Por qué? Porque sobre todo la emisión de gases como el dióxido de sulfuro, los gases sulfurados, Todo lo derivado del azufre. del azufre, hace que eso vaya a la atmósfera y la atmósfera mediante la humedad, las precipitaciones, provoquen la caída de esas sustancias, agotando suelos, contaminando personas, contaminando animales y rompiendo la biodiversidad. Es decir, que trae a su vez también pobreza, porque hay zonas que deben abandonarse. La naturaleza está regulada por un sistema ecológico casi perfecto. Como un reloj. Como un reloj. Que cuando una de las partes Claro. es dañada, bueno, todo... Se produce el desequilibrio, claro. Porque todos estos problemas, según dijo el secretario de la ONU, tienen que abarcarse o enfrentarse a nivel local, a nivel regional, pero también a nivel internacional, claro. No se hace nada con con que solamente un país tome medidas. Por supuesto que a nivel local. Claro. Y él, uno de los discursos muy importantes, dijo que esta es la última generación que hay para frenar el cambio climático, un poco diciendo que nosotros alarmista. Sí, somos los responsables de por lo menos frenar este cambio para que no climático. se siga deteriorando más el medio ambiente. El medio ambiente. Claro, hablamos también de la tala de árboles, la famosa deforestación del Amazonas o la Amazonía, como también se la denomina, con las consecuencias Sí, con todas las alteraciones que el hombre genera por su propio accionar y otras veces, debido a fenómenos que son inmanejables para el hombre, claro, ¿no? Fenómenos que son inmanejables
pero otros que se que se transforman en catástrofes debido a la intervención del hombre. Por ejemplo, la tala del Amazonas produce falta de oxígeno que irradian los árboles a la atmósfera, inundaciones, el lavado de las aguas, las turbulencias aéreas, bueno, eso cuando uno viaja en avión le da tanto pánico. Y sí, porque debido a que antes, yo estoy hablando de unos 10 años atrás, no se notaba tanto cuando uno pasaba por el espacio aéreo de Brasil. Bueno. Pero ahora, debido a esa tala, se generan los famosos pozos de aire y las turbulencias, hay cambios que uno lo siente mucho cuando está en el avión y se acuerda. Sí. Se acuerda de todo eso. Además ha modificado también a los grupos aborígenes, autóctonos, que también son motivo de explotación y también motivo de esclavitud frente a esas grandes compañías que, bueno, cruzan la selva con carreteras, con represas, sacándoles a ellos su hábitat, su medio de vida. Claro, ¿no? Al que ellos están acostumbrados. Bueno, en el último bloque vamos a ver 2 pequeños y cortos videos que testimonian justamente lo que estamos hablando. Hace poco hubo inundaciones en el desierto de Atacama en Chile, que aparentemente ya no es más desierto. Bueno, solo por esta... Por lo menos por este momento. Y también acá hubo un tornado en la zona de Azul terrible. Así que bueno, ya venimos y vemos esas imágenes. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto que sí? Sí. Si podemos ir viendo las inundaciones en el desierto de Atacama. Bueno, ubicarnos un poquito geográficamente, Atacama está en Chile, exactamente en el norte, ¿no? Sí, en el norte de Chile es el desierto de Atacama, que en nuestro país es la Puna, es la región de la Puna, es un desierto, como su nombre lo indica, en el cual llueven cada 2 o 3 años muy pocos milímetros, ¿sí? Así que este fenómeno ha sido totalmente extraordinario. Y ahí vemos cómo la tierra no puede absorber, es una tierra arcillosa, arenosa, no puede absorber la cantidad de milímetros que han precipitado en poco tiempo y arrastra, como vimos, todo lo que encuentra a su paso. Y deja, luego que ha pasado este fenómeno, me imagino, graves consecuencias económicas y sociales, porque vemos ahí casas, autos. Destruye todo a su paso, le ha destruido la casa a esa pobre gente. Este es muy similar a un fenómeno, a una luz, que ocurre también. Es imparable. Imparable, pero generalmente los aludes de agua, de hielo, se dan en las laderas o de piedra, en las laderas de las montañas. Pero acá es la gran precipitación, una gran cantidad de milímetros que se producen en un corto periodo de tiempo
Y una incapacidad del suelo de absorber todo eso. Pero aparte la violencia por supuesto, con la que viene, que arrastra. Bueno, y también, que si el señor director lo puede poner, el tornado que hubo en Azul, que tiró 5 camiones con acoplado, que no sé cuánto pesarán, pero imagino que muchísimo. Sí. Así que si lo podemos ver, por favor. Alerta, tenemos que hablar de un fuerte tornado que atravesó Azul, derribó camiones y postes de luz sobre la ruta 3. Lo tenemos a Diego Angeli para hablar de este fenómeno meteorológico que sorprendió ayer cerca de las 11 de la noche a Azul. Diego. Hola, Agos. Fue entre las 11 y todo el evento duró entre las 11 y la 1 más o menos, con picos de severidad justamente a partir de las 11:30. Ráfagas tornádicas, algunos dicen que fue tornado, otros no. Pero más allá de la etiqueta que le ponemos, podemos comprobar una velocidad de viento de más de 110, 120 kilómetros por hora y camiones tumbados, 5 camiones tumbados a la puerta, en la entrada de una cantera que esperaban justamente recibir la carga de piedras. Bueno, recibieron granizo, pero no por lo menos no pudieron completar su labor. Estaban estacionados esperando entrar a la cantera. Los 5, uno de ellos con acoplado y todo, fueron tumbados por las ráfagas. Bueno, en Azul, que está ubicado también geográficamente, ¿dónde está Azul? Menos de 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, eso como dijeron en la ruta 3, en la región pampeana. No es característico, los tornados son característicos sí del sur de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos. Por supuesto, los grandes tornados en Estados Unidos, en las zonas llanas. Acá el meteorólogo habla de fuertes vientos y no sabe si calificarlo, se va a estudiar el fenómeno, porque los tornados tienen que ver con un sistema circular, una especie de espiral. Parece un lavarropas. Claro, una espiral. Acá hablan bien de grandes, de fuertes vientos que provocaron, Bueno, pero tienen una especie de centro. Ahora, el tema es que se hicieron caer a 5 camiones, quiere decir que el perímetro fue bastante grande. Porque sí, puede haber sido un perímetro circular o vientos laterales. Cruzados. Claro. De cualquier modo, son fenómenos atípicos. Ahora, ¿por qué se produce exactamente un tornado? ¿Por la diferencia del choque de temperatura? Porque se debe al aumento de la temperatura y al ascenso de esa masa cálida que va ganando fuerza a medida que incorpora otra masa cálida. Es un fenómeno circular parecido a los huracanes, pero bueno, los huracanes se originan en el mar, en el Caribe o en el Atlántico, o los tifones en el sudeste asiático. Esos se alimentan del calor, de la alta temperatura del mar. Por eso hay temporada de huracanes. En el Caribe. En la primavera, claro, ¿no? Sí, a partir de septiembre, octubre. Ahí se producen. Bueno, empiezan en agosto cuando comienzan las altas temperaturas. Y aquí también es un fenómeno que se alimenta a partir de un viento cálido y a gran velocidad. Pueden algunos perder fuerza en su avance y otros ser más destructivos. Sí, bueno, viste, ¿no? cuando que le ponen nombres de mujeres. Claro, esos son los huracanes, tienen nombre de mujeres y tienen categorías también. Creo que llegan a la número 5. Claro, tienen categorías, una escala de categorías y nombres, de mujeres y de hombres en forma alternada. Se quejaron las chicas. Claro, alternada. Bueno, hoy que recomenzamos el ciclo es un día muy particular, ya que hemos hablado del Papa Francisco, para los católicos, porque es el miércoles de ceniza. Y es un día en que comienza el periodo previo a los 40 días antes de la Pascua, ¿sí? La Cuaresma. Lo que sería la Cuaresma, es un día de ayuno y de oración y por supuesto de ir a misa. Y el sacerdote les pone en la frente a los participantes, le hace la cruz de la ceniza. Esa ceniza se obtiene con la incineración de las ramas de olivo del día anterior, el domingo de Ramos. Y nos hace recordar que polvo somos y al polvo volveremos. O sea, es un día de penitencia, de conversión, de ayuno, yo diría más bien de reflexión.
¿no? Y justamente que estamos viendo todo este tema del cambio climático que está muy conectado con lo vano, con el egoísmo, ¿no? Ese querer siempre de ambicionar más, aún en contra de los intereses de los demás. Porque me parece muy bien que un país tenga objetivos de pujanza, de avance, de querer mejorar, pero no a costa del bienestar mundial, porque tenemos que pensar que los derechos nuestros terminan donde comienza el derecho de los demás. Y creo que todos nosotros tendríamos que reflexionar y pensar un poco más en los demás, ¿no? Y también en lo que realmente importa, porque sabemos que esta vida es pasajera, de acá no nos llevamos nada, sino solamente las buenas obras que podamos hacer. Después todo lo demás se acaba con nosotros y bueno, y que realmente tenemos que entender que si comenzamos a ser más generosos y solidarios, vamos a vivir todos mucho mejor, ¿eh? No solamente a quienes les hacemos el bien, porque el bien va y vuelve, ¿eh? Todo lo que hacemos hacia afuera nos vuelve, tanto lo bueno como lo malo. Así que es un día de meditación y como dice el Papa Francisco, hay que ayunar, no solo, si se puede, de algo que nos mortifique, de algo que nos cueste, sino también de ayunar de las palabras vanas, de las palabras hirientes, del egoísmo, de los malos actos, de la crítica. No sé si a vos te llegó un correo, sí. Se está difundiendo mucho, Sí. Que aparentemente se atribuye al Papa Francisco, de ayunar de todo aquello que lastima, hiere, perjudica al otro. Tratar de ser mejores personas. Si somos todos buenos, tratar de ser mejores. ¿Qué te parece a vos la idea? Me parece muy bien, sobre todo hoy, el día que comienza un periodo de reflexión, ¿sí? No solo para los católicos, sino para todos los hombres de buena voluntad. De buena voluntad, un periodo de reflexión, de penitencia, de introspección, ¿no? De examen de conciencia, sí. De pensar antes de hablar. Bueno, ¿no es cierto? Sí. Es muy importante pensar antes de hablar. No ofender al otro. De economizar las palabras agrias, malintencionadas, la crítica sobre todo, ¿no? El comentario ese desubicado. Es difícil. Tratar de ser más caritativo con la palabra, porque la palabra tiene mucha importancia, ¿eh? Sí, sí. A veces uno no le da la importancia exacta, cree que por decir una frase al descuido, no, y a veces una palabra puede traer, digamos así, la curación de alguien, como también la destrucción de alguien, ¿eh? O sea que ser mucho más precavido, más cauto en lo que uno va a decir. Y no hablar siempre, ¿eh? Tratar de que a veces llamarse a silencio, porque a veces el silencio es mucho más, sobre todo cuando uno no tiene algo bueno para decir a alguien, mejor callar, ¿eh? Que tu palabra no rompa, digamos, ese silencio tan a veces constructivo. Bueno, Lili, te agradezco muchísimo. Gracias. Siempre es un placer que vengas. Bueno, pero tenemos una amistad de tantos años. Yo sí. Y se cimentaron en el cariño y en el respeto. Y bueno, y esperemos que este programa sea un pequeño grano de arena que ayude y concientice a todos los que nos están viendo. Generaciones. Sí, y yo tengo una frase del Papa Francisco que está extractada de Laudato Si Signore. Dice que el ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente, que no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, pueden también superarse y volver a elegir el bien, y sobre todo regenerarse. Así que con este mensaje positivo dado por el querido Papa Francisco nos vamos y nos será hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias, Liliana. Gracias. Y gracias a todos ustedes. I see trees of green, red roses too.
sit and bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful